Hola, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Soy el hermano Benjamín, listo para el siguiente, la parte 2 del libro de Apocalipsis de Uriah Smith, que es la parte 2 del capítulo 8, ¿verdad? Eh, el nombre es el que estamos estudiando. Vamos a ver. El colapso del Imperio Romano. El colapso del Imperio Romano. Esa es la parte 2 que vamos a estar estudiando. Ya hicimos la semana pasada, hicimos la parte 1. No, sí, la semana pasada, unos días atrás parece que lo hicimos, si me recuerdo, ¿verdad? Estamos en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Esta es la parte 2, porque hicimos la parte 1. Comenzamos a explicar el primer versículo, el segundo versículo y 3 al 5, ¿verdad? Y luego explicamos también el versículo 6 y el 7 del capítulo 8 de Apocalipsis. Estamos estudiando el colapso del Imperio Romano, ¿verdad? Y luego está aquí. Ahora estamos listos para la parte 2, que vamos a estar analizando los versículos 10 y 11. ¿Por qué lo hice en dos partes en este capítulo? Por la simple razón, por el tiempo que tenía la vez pasada y también estaba muy cansado. Y ahora vamos a seguirle con la parte 2, ¿verdad? Y de todos modos siempre se hacen las dos partes, uno parte 2, para también no hacerlo largo el video. Vamos a comenzar con nuestra oración y vamos a cantar un himno antiguo y luego comenzamos con nuestra lectura de este día. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios que moras en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Te da las gracias, Padre Santo, te damos las gracias, me has dicho, porque los tienes vivos a este cierto punto y hora y tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que siempre los perdones nuestros pecados y ofensas. Bendícenos en cada uno de nosotros. Bendice a cada oyente de este canal de YouTube y bendice a todos los hermanos pastores fieles de este mensaje. Bendice, también tenemos que orar y tener que clamar por las abominaciones que hacen en Israel. Debemos de orar por la apostasía de estos hermanos, que despierten y que otra vez pues se pongan firmes, Señor, en tus caminos, ¿verdad? En veces uno, porque por estar dentro de la iglesia remanente, piensa que todo está bien. No, hay que estar analizándonos uno mismo, estar examinándonos los unos con los otros y uno mismo, y estar preguntando si estamos bien contigo o no. Cada día nos tenemos que hacer esa pregunta, que si estamos bien, que estamos haciendo bien y todo, porque en veces la regamos, en veces estamos ahí como la Odisea, ¿no? Hay que estar bien despiertos, Padre Santo. Bendice también a los pobres, a los homeless, a las personas que han perdido familiares, también las catástrofes de estas lluvias. Y yo oro por las familias, Señor, necesitadas también. En el nombre de Cristo Jesús, úsame en esta noche, Señor. Si quieres añadir al tema alguna información, o sea, un buen desarrollo, quieres dar un mensajito, y aquí estoy yo como instrumento. Puedes usarme en el nombre de Jesús. Te lo pido. Amén y amén. Vamos a ir al himnario antiguo en este momento. Vamos a cantar el himno, vamos a ver cuál cantamos. Vamos a cantar el 133, número 133, antiguo a viejo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, angustiado en tu olvido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Si te sientes grande amargura, dilo a Cristo. Si quien quiere
las almas contadas, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Si un lado de tristeza tienes, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si sabes que no quieres, dilo a Cristo al Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo al Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, en el reino anhelas conmoverte, dilo a Cristo al Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo al Señor. Bendito el nombre del Señor. Vamos a comenzar con nuestro tema en este momento. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos acompañe en esta noche de servicio vespertino. Vamos, este es el culto vespertino para nosotros ahora, que para mí, digo yo, por la simple razón porque en la noche pues me gusta hacer el culto vespertino y grabarlo y compartir la palabra de Dios junto con ustedes, como lo he estado haciendo por mucho tiempo. Ya tenemos que casi 2 a 3 años en el YouTube dando este tema. Bueno, nosotros digo yo porque me incluye el Señor, porque es la si no fuera la voluntad del Señor no estuviera grabando ahorita, ¿no? Estuviera tal vez haciendo otras cosas, pero el Señor quiere que grabe todos mis servicios vespertinos, no todos, algunos, porque hay días que yo descanso, ¿verdad?, para grabar, pero me gusta compartir lo que leo, lo que tengo aquí en disposición, lo que yo estudio, lo estoy compartiendo junto con ustedes para estudiarlo juntos. ¿Sabía que este libro es mi primera vez que lo estamos leyendo? Lo estamos leyendo juntos, hermanos. Y si es la palabra de Dios, ¿por qué no compartirla? Pues nada más, no es para nada más para mí, es compartirlo en el internet, en el YouTube, en Facebook. Si tú eres un hermano y no lo estás haciendo, hazlo tú también, aprende de mí o otros pastores de la verdad presente, que den buenos estudios correctos, un buen estudio bíblico correctamente, no todo ahí mezclado o chancuchado, como Pablo dice, que si llegara otro ángel con otro evangelio que le hemos predicado, sea anatema. Quiere decir que no hay que escucharlos. Amén. Amén. ¿Para qué vamos a escuchar el error? ¿Para qué? Es pecado escuchar error. Fábulas que ni siquiera están en la Biblia. Amén. Anyways, comencemos con nuestro estudio. Ya voy a comenzar a predicar. Ay, Señor Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a gozarnos con el Señor en este momento. Comencemos. Vamos a comenzar a analizar el versículo 10 y el 11 del capítulo 8 de Apocalipsis. Capítulo 8 de Apocalipsis, 10 y 11. Vamos a terminar este estudio ahora. El colapso del imperio romano. Sigamos. En el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella dice Ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Vamos a ver la explicatoria de esta trompeta. La tercera trompeta. En la interpretación y aplicación de este pasaje, llegamos al tercer acontecimiento importante que resultó en la subversión del Imperio Romano.
En la exposición del cumplimiento histórico de esta tercera trompeta, reconocemos nuestra deuda a las notas del Alberto Barnes. Por algunos extractos, como dice este comentador, para explicar este pasaje es necesario que haya algún capitán o guerrero que pueda compadecerse a un meteorito o meteoro ardiente, estoy hablando de un meteorito ardiente, cuyo curso sea singularmente brillante, que aparezca repentinamente como una estrella fugaz y luego desaparezca como una estrella cuya luz se apaguece en las aguas, que el curso solador de ese meteoro abarque mayormente las partes del mundo en que abundan los manantiales y los cursos de agua que produzcan un efecto como si esos cursos y manantiales se volvían amargos. Es decir, que parezcan muchas personas, que perezcan muchas personas y que extensas desolaciones sean causadas en el vecindario de esos ríos y cursos de agua, como si una estrella amarga y funesta cayese en las aguas. La muerte se desfundiese por márgenes adyacentes regadas por ellos. Quiere decir que supuestamente que cae supuestamente un meteorito en las aguas y las hace amargas. Es lo que quiere entender esta lectura que estamos leyendo juntos, ¿verdad? Sigamos leyendo aquí en la sección, ahora esa es la sección 9, ahora vamos a ir a la sección 10, que está, aquí comienza la sección 10. La premisa sentada aquí es que esta trompeta alude a las guerras asoladas y furiosas invasiones que Atila, rey de los hunos, dirigió contra el poder romano. Está dirigido contra el imperio romano, el poder romano, dice ahí. Hablando de este guerrero y particularmente de su apariencia personal, dice Barnes, el comentador Barnes. En su aspecto se parecía mucho a un brillante meteoro que fulgase por el cielo. Vino del oriente juntado sus unos y los volcó, como veremos repetidamente, sobre el imperio con la rapidez de un meteoro fulgurante. Se consideraba consagrado a Marte, el dios de la guerra, y solía ataviarse en forma peculiarmente vistosa, de manera que su apariencia, de acuerdo con el lenguaje de sus aduladores, bastaba para deslumbrar a quienes le mirasen. Quiere decir que esta es otra guerra y la trompeta es simbólica, ¿verdad? Como lo está explicando aquí técnicamente, que vamos a ver, vamos a volver a ver. Este es un guerrero. Es un guerrero, y dice, y en su aspecto se parecía mucho a un brillante meteoro que fulgase por el cielo del oriente. Es un guerrero que supuestamente lo comparan como un meteorito, supuestamente, ¿verdad? Bueno, sigamos. Al hablar de la me enredé hay palabras que me cuestan pronunciar, ¿verdad? Por eso es de que me atoro un veces. Voy a volver a leer para entender, ¿verdad? Dice, al hablar de la localidad de los sucesos predichos por esta trompeta, Barnes tiene esta nota. Se dice particularmente el afecto iba a ser sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Sea que esto tenga aplicación literal. Mira, vamos a volver a leer eso. Se dice particularmente que el afecto iba a ser sobre los ríos y las fuentes de las aguas. O sea, esto tenga aplicación literal o que de acuerdo a lo supuesto, en el caso de la segunda trompeta, el lenguaje usado se refería a la parte del imperio que sería particularmente afectada
por una invasión hostil, y podemos suponer que se refiere a las regiones del imperio donde abundaban los ríos y cursos de aguas, y más particularmente donde nacen los ríos y corrientes, pues el efecto era permanente en las fuentes de las aguas. De hecho, las principales operaciones de Atila fueron en las regiones de los Ápeles y en aquellas porciones del imperio de donde los ríos descienden a Italia. Gibbon describe así en forma general la invasión de Atila, toda la anchura de Europa, de lo que se extiende por más de 800 kilómetros desde el Éxino al Adriático, fue invadido de una vez, ocupado y asolado por las miriadas de bárbaros que Atila llevó al campo. Ahora, el nombre de la estrella es Ajenjo, ¿verdad? La palabra Ajenjo indica amargas consecuencias. Estas palabras, que se relacionan más estrechamente con el versículo anterior, nos recuerdan el carácter de Atila, la miseria de la cual fue actor o instrumento en el terror, y quiere decir, y el terror que inspiraba su nombre. La extirpación total y la supresión son los términos que mejor definen las calamidades que él infligía. Atila se jactaba de la hierba, no volvía a crecer donde había pisado su caballo. El azote de Dios fue el nombre que se le atribuyó y se insertó entre sus títulos reales. Fue el azote de sus enemigos, el terror del mundo, el emperador occidental, el senado y el pueblo de Roma, con humildad y temor, procuraron aplacar la ira de Atila. Y el párrafo final de los capítulos que refieren a su historia se titula Síntomas de la decadencia y ruina del gobierno romano. El nombre de la estrella era Ajenjo. El 12, mira que ese versículo, ahora ese es el 12, sección. Ahora vamos a ir al versículo 12 del capítulo, ¿verdad? Técnicamente vamos a tener un pausa aquí. Lo que estamos viendo aquí, que las trompetas de aquí son simbólicas de interpretación. Se trata de un guerrero que es como Ajenjo y que va y hace guerra y luego derriba, ataca a Roma, supuestamente, ¿eh? Es lo que estamos aquí aprendiendo. Pero vamos ahora al versículo 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera. Hasta ahí vamos a quedar. 12. Las profecías del Apocalipsis, dice aquí. Ahora aquí aquí queda así herida la tercera. Ok, bueno. Las profecías del Apocalipsis, parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Ahora la cuarta trompeta. Entendemos que esta trompeta simboliza la carrera de Odarco, el primer bárbaro, Odarco, la carrera de Odarco. Este Odarco es un bárbaro. El primer bárbaro que gobernó a Italia, que estuvo estrechamente relacionado con la caída de Roma occidental. Los símbolos del sol, la luna, las estrellas, pues se usan indudablemente como símbolos. Denotan evidentemente las grandes luminarias del gobierno romano, sus emperadores, senadores y cónsules. El último emperador de Roma occidental fue Rómulo, al que por derisión se llamó Augustulo. Augustulo, o sea, el diminuto Agosto. La Roma occidental cayó en el año 476, y sin embargo, aunque se apagó el sol,
romanos sus luminarias subordinadas brillante sobriaba y débilmente mientras subsistían el Senado y los cónsules. Pero después de muchos reveses civiles y cambios de fortuna política, por el fin quedó subvertida toda la forma del antiguo gobierno, y Roma misma, que fuera antes emperatriz del mundo, se vio reducida a la condición de un pobre deducado tributario del exarca de Ravenna. La extinción del Imperio Occidental queda así registrada por Gibbon. El infortunado Augusto fue hecho instrumento de su propia desgracia. Presentó su renuncia al Senado, aquella asamblea, en su último acto de obediencia a un príncipe romano, afecto todavía el espíritu de libertad a las formas de la Constitución. Por decreto unánime dirigió una epístola al emperador Zenón, yerno y sucesor de León, recién repuesto en el trono bizantino, y después de una corta rebelión. Solemnemente negaron los senadores la necesidad, aún el deseo de continuar por más tiempo a la sucesión imperial en Italia, puesto que en su opinión la majestad de un solo monarca bastaba para dominar y proteger tanto el oriente como el occidente. En su propio nombre y el del pueblo, consintieron que en la sede del Imperio Universal fuese trasladada de Roma a Constantinopla, y renunciaron vilmente al derecho de elegir a su señor, el único vestigio que les quedaba todavía de la autoridad que había dado leyes al mundo. Pon atención, aquí pon atención. Alejandro Case comenta: la caída de Roma, en las siguientes palabras: se extinguió el poder y la gloria de Roma como dominadora de otra nación. Cualquiera, claro. Vamos a repetir esta sección. Se extinguió el poder de la gloria de Roma como dominadora de otra nación cualquiera. A la reina de las naciones solo le quedaba su nombre, dice. Desapareció de la ciudad imperial toda insignia de la realeza. La había gobernado las naciones, se sentaba en el polvo como una segunda Babilonia, ¿ve? Y no había trono donde había reinado los césares, ¿ve? El último acto de la obediencia a un príncipe romano que ejecutó aquella asamblea, una vez angustiada, fue la aceptación de la renuncia del último emperador del occidente y la abolición de la sucesión imperial en Italia. El sol de Roma había sido herido. Un nuevo conquistador de Italia, el ostrógodo Teodorico, se levantó prestamente, asumió inescrupulosamente la púrpura y reino por derecho de conquista. La realeza de Teodorico fue proclamada por los godos 5 de marzo de 493, con el Constantino tardio, adverso y ambiguo del emperador del Oriente. El poder imperial romano, del que había sido la sede Roma o Constantinopla, conjuntamente o por separado el occidente o el oriente, ya no fue reconocido en Italia. La tercera parte del sol fue herida hasta el punto que no emitía ya los rayos
más débiles. El poder de los césares ya no fue conocido en Italia, en un rey godo, reino sobre Roma. Pero aunque fue herida la tercera parte del sol, el poder de la Roma imperial cesó en la ciudad de los Césares y siguieron brillando la luna y las estrellas por un tiempo más en el hemisferio imperio occidental, aún en medio de las tinieblas godas. El consulado y el senado, la luna y las estrellas, no fueron abolidos por Teodócrico. Un historiador godo aplaude el consulado de Teodórico como el apogeo de todo poder y grandeza temporales, así como la luna reina de noche después de la puesta del sol. Y en vez de abolir ese cargo, Teodorico mismo felicita a los anuales favoritos de la fortuna, quien sin los ciudadanos del trono gozaban su esplendor. Pero en su orden profético, el consulado y el senado de Roma llegaron a su fin. Aún no cayeron por manos de los vándalos ni los godos. La siguiente revolución que sufrió Italia fue su sujeción a Belisario, el general de Justiniano o emperador del Oriente. No perdonó lo que los bárbaros habían santificado. El consulado romano extinguió por Justiniano en 541, en el título del último párrafo del capítulo 40 de la historia de la decadencia y la caída de Roma por Gibbon. La sucesión de los cónsules cesó finalmente en el año 13 de Justiniano y cayó temperamento despótico podía agradar la extinción silenciosa de un título que recordaba a los romanos su antigüedad libertad. Fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas en el firmamento político del mundo antiguo. Mientras subsistía el reinado de Roma imperial, el cargo del emperador, el consulado y el senado brillaban como el sol, la luna y las estrellas. La historia de su decadencia y caída llega hasta cuando los dos primeros se han apagado con referencia a Roma e Italia. Durante tanto tiempo habían sido la primera de las ciudades y el imperio de los países, y finalmente cuando termina la cuarta trompeta, vemos la extinción de aquella ilustre asamblea, el Senado romano, la ciudad que había regido el mundo y fue como una burla dirigida a la grandeza humana, conquistada por el eunuco Narses, sucesor de Belisario. Derrotó a los gódogos, logró la conquista de Roma y quedó sellada la suerte del Senado. Evie Elliott habla como sigue cumplimiento y de esa parte la profecía en la extinción del imperio occidental. Así fue preparando la catástrofe final, por lo cual habían de extinguirse los emperadores occidentales y su imperio. Hacía mucho que se había asustentado la gloria de Roma. Una tras sus providencias le habían sido arrancadas. El territorio que todavía le quedaba se había vuelto desierto y sus posiciones marítimas, sus flotas y su comercio habían sido aniquilados. Poco le quedaba fuera de los vanos títulos y insignias de la soberanía, y ahora había llegado el momento en que estas cosas
también le iban a ser quitadas. Apenas 20 años después de Atila y muchos menos después de la muerte de Genserico, quien había visitado y saqueado antes de su muerte la ciudad eterna en una de sus expediciones de merodeo marítimo, y había preparado así aún más cabalmente la consumación y venidera, o más o menos. Entonces digo, Odacro, jefe de los érulos y resto bárbaro de la hueste de Italia, dejado en las fronteras alpinas de Italia, y se exterpuso con su orden de que el nombre y el cargo de emperador romano del occidente fuese abolidos. Adipco, el último fantasma. Y luego vamos a leer aquí, sigamos leyendo en la página. Sigamos con la siguiente página de nuestro libro. De un emperador cuyo nombre Rómulo Augustulo se prestaba singularmente para que a una mente reflexiva contrastara las glorias pasadas de Roma y su actual degradación. El Senado remitió las insignias imperiales a Constantinopla y declaró que al emperador del Oriente un monarca bastaba para todo el imperio. Así se eclipsó la tercera parte del sol imperial, la tercera parte al imperio occidental, y ya no resplandeció más. Digo, ese tercio de su orbe que pertenecía al imperio occidental, porque la fracción apocalíptica es literal exacta. En el último arreglo entre las dos cortes del tercio ilírico había sido transferido a la división oriental, de modo que en el occidente se había producido la extinción del imperio, había caído la noche, dice. O sea que Roma estaba cayendo, Roma imperial ya estaba comenzando a caer, ya estaba ya herida, ya estaba dañada, ¿verdad? O sea, la caída de la Roma imperial, hermanos, está viéndole la puerta al papado técnicamente, pero acuérdense que Roma papal y Roma imperial estaban ya queriendo gobernar juntos. Lo que le estorbaba era el imperial para llegar con más poder, ¿ve? En esta historia. Ahí Pablo lo menciona aquí en su libro de Pablo, dice que el misterio de la iniquidad estaba ya gobernando en su tiempo. Era supuestamente el papado que quería gobernar, pero algo lo detenía. El imperio romano, el imperio romano lo andaba impidiendo, ¿no? Cuando cae el imperio romano ya comienza a surgir ya el papado, ¿verdad? Bueno, es como una continuación de Roma imperial, pero en diferente frase. En diferente frase. O sea, y ahora en vez de que se llama imperio, ahora es el Roma papal, ¿verdad? Ahora bien, sigamos. No obstante, esto debe recordarse que la autoridad del nombre romano no había cesado completamente. El Senado de Roma continuaba reuniéndose como de costumbre. Los cónsules eran nombrados anualmente, uno por el emperador oriental y el otro por Italia y Roma. Odacro mismo gobernó a Italia bajo un título y el patricio, y le confirió el emperador oriental. En cuanto se refiriera a las providencias occidentales más lejanas, o por lo menos
considerables regiones de ellas, el vínculo que las unía con el Imperio Romano no se cortó completamente. Había todavía cierto reconocimiento, aunque débil, de la suprema autoridad imperial. La luna y las estrellas parecían reflejar todavía en el occidente una luz débil, ¿ve? Pero con el transcurso de los acontecimientos que se sucedieron unos a otros rápidamente durante el siguiente medio siglo, ellas también se extinguieron, perdieron poder. Teodorico, el astrólogo, después de destruir a los érulos y su reino en Roma, y Ravenna reinó en Italia de 493 a 526 como soberano independiente, y después de conquistar a Belisario y Narses a Italia cuando vencieron a los ostrógodos. Conquista precedida de guerras y asolamientos que dejaron casi desierto el país. Y sobre todo su ciudad de las 7 columnas, el Senado romano fue disuelto y abrogado el consulado. Además, en lo que se refiere a los principales bárbaros de las provincias occidentales, su independencia del poder imperial se fue afirmando y comprendiendo más distintamente. Después de un siglo y medio de calamidades casi sin parangón en la historia de las naciones, como la indica correctamente el Dr. Robertson, la declaración de Jerónimo casi calcaba de la figura del pasaje apocalíptico, pero pronunciada prematuradamente cuando Alarico toma Roma por primera vez, y podría considerarse finalmente como cumplida. Clariceum Terranium Lamen es lo que estoy leyendo ahí. Ahora, el glorioso sol del mundo se ha extinguido, como lo ha expresado el poeta moderno, siempre bajo la influencia de las imágenes apocalípticas. Estrellas por estrella vio expirar sus glorias hasta que no quedó siquiera una sola estrella que titilase en la noche oscura y vacía. Fueron verdaderamente horrendos los estragos que realizaron esas hordas bárbaras bajo sus audaces pero crueles y desenfrenados caudillos. Sin embargo, las calamidades que sufrió el imperio bajo las primeras incursiones de esos bárbaros fueron cosa ligera en comparación con las calamidades que iban a seguir. No eran sino las gotas preliminares de una lluvia torrencial que iba a caer pronto sobre el mundo romano. Las 3 trompetas que quedaban llegaban cubiertas por una nube de desgracia, según se indica en los versículos que siguen. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de tocar! El ángel no pertenece a la serie de los 7. Mira, este ángel no pertenece a la serie de los 7 quien tienen trompetas, sino que es simplemente otro mensajero celestial encargado de proclamar que las 3 trompetas restantes anuncian ayes debidos y a los acontecimientos más terribles que han de producirse mientras toquen.
De manera que la siguiente trompeta o quinta es el primer ay, a la sexta y el segundo ay, a la séptima y última de las trompetas es el tercer ay. Gracias por estar acompañándonos ahora en la explicación de las primeras tres trompetas históricas del pastor Uriah Smith, ¿verdad? Uriah Smith interpretó junto con nuestros pioneros las 7 trompetas del Apocalipsis como historicista. Quiere decir que cada trompeta eran guerras durante el Imperio Romano, ¿verdad? Hasta que cayó. Y cuando cayó el Imperio Romano, y luego se abre la puerta para que surja con poder en Roma papal, claro. Pero vamos a seguir estudiando este libro y vamos a irnos al camino hasta que lleguemos a Roma papal, ¿no? Y ahí vamos a estudiar las profecías incluso también, ¿verdad? Ahora, en mi punto de vista, hermanos, voy a analizarlo bien, todavía no lo he analizado bien, porque yo creo que también la primera trompeta tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, en mi personal, ¿verdad? Porque el conflicto de los siglos comienza con la destrucción de Jerusalén, pero no es por eso que yo pienso de esa forma. Yo pienso que tengo que chequear bien los años, cuándo surge la destrucción de Jerusalén. Yo sé que en el año 70, pero también yo creo que el Imperio Romano todavía existía en ese tiempo. La primera trompeta para mí, en mi punto de vista personal, comienza a tocar desde la destrucción de Jerusalén hasta que el Imperio Romano cae. Las primeras 3 trompetas. La primera trompeta, destrucción de Jerusalén, abarca junto con la segunda y tercera hasta que cae el Imperio Romano. Ese es mi punto de vista personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta cuando suena la trompeta, cuando es destruida la ciudad de Jerusalén en el año 70, como fue profetizado por el profeta Daniel, ¿verdad? ¿Por qué fue destruida la ciudad de Jerusalén en el año 70? Por la simple razón, hermanos, que ellos negaron a Jesús en el año 31. Lo mataron, lo crucificaron, pero esa profecía tenía que cumplirse de todos modos porque tenía que morir por nuestros pecados, ¿no? Pero de todos modos, ellos no lo aceptaron, lo crucificaron, lo escupieron, lo maltrataron, le tenían odio técnicamente, y luego, pues, y luego ellos echaron la culpa a ellos mismos cuando dicen la sangre de este inocente que caiga sobre nosotros y hasta la segunda y la cuarta generación, que dice que ellos mismos se maldicieron técnicamente por matar a Jesús del Nazareno, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote pontífice es Jesús que está en el cielo, expiando el pecado mío y tuyo. Te invito, hermanos, que en el año pues 70, pues el castigo de Jerusalén quedó desolada desde qué tiempo, ¿no? Cuando Jesús cuando estaba aquí en la tierra, él dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo quise juntar tus polluelos, ¿no? Has quedado desolada, le dice Jesús a Israel, literal, ¿verdad? En el tiempo de Jesús. Y cuando dice queda desolada, quiere decir que ya se aparta de Israel, pero trata de seguir dando el mensaje hasta llegar al año 34. Claro que Jesús ya murió en el 31 y se fue al cielo en el año 31, ¿verdad? Y en el año 34 le dan una última chance con Esteban, y le da duro a Esteban, y después vienen y se enojan con Esteban y lo matan a Esteban a piedradas. Tremendo, ¿verdad? Y luego pues llega Pablo en la cena más adelante en la historia y le da el mensaje todavía con misericordia. Después que el tiempo de la gracia se cierra para los judíos, todavía un tiempito más, por la misericordia de Dios, llega a los judíos. Y claro, algunos judíos se salvan, pero hay otros que no querían. O sea, como nación, los judíos ya no quisieron nada que ver con los nazarenos, ni con ellos le llamaban la secta del nazareno. Solamente unos cuantos remanentes se salvaron de los judíos. Claro que los judíos hoy en día, aunque ya no es el pueblo de Dios, ahora el pueblo de Dios somos gentiles, judíos, griegos y todos podemos llegar a la salvación, incluyendo los judíos, pero los judíos como nación ya no.
Ya no. Ya Dios dijo, ya estuvo, ya se le dio chance, tuve un buen tiempo con ellos y no quisieron. Si quieren salvarse, tienen que aceptar a Jesús. Ahora tienen que unirse a los pueblos gentiles. Amén. Porque nosotros somos gentiles técnicamente, pero llegamos a ser, ¿qué? Judíos o israelitas espirituales por la sangre del Cordero que nos ha adoptado y nos ha comprado con su divina sangre, porque Él murió por mí. Ahora, queridos hermanos, en Cristo, Dios me los guarde y Dios me los bendiga. Vamos a comenzar con la siguiente con la quinta trompeta para unos días más adelante. Vamos a tenerlas listas para ustedes para que estudien con nosotros la quinta, la sexta trompeta, ¿verdad? Y luego la séptima, ¿verdad? Hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a orar para cerrar esta sesión, ¿verdad? La siguiente tema, sí, vamos a estudiar el capítulo 9 de Apocalipsis y ahí va a incluir la quinta trompeta. Vamos a estudiarla simbólicamente también, ¿ok? Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Maranatha, Cristo viene pronto. Vamos a orar y luego vamos a cantar el último himno. Y aquí está la siguiente clase que vamos a tomar en unos días. Se la voy a tener listo. Se llama el capítulo 9, El mundo musulmán en la profecía. Va a ser la siguiente lectura para en unos, tal vez 2 días o 3 días la vamos a tener lista, primero Dios. ¿Verdad? Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Vamos a orar y cantar una alabanza y luego nos vamos. Bendito Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este hermoso tema. Vamos a despedir este culto con un canto, Señor, alabando su nombre, ¿verdad? Y gracias, Señor, y bendice a cada uno de los hermanos que han visto este tema y pon su mano, tu espíritu en cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Gracias, Padre. Vamos a ir al himno. Vamos a ir vamos a cantar al himno 162, Himnario Viejo, y luego los vamos. Me estaba despidiendo antes, ¿verdad? Pero hay que cantar primero 300. Ya me estaba despidiendo, ¿verdad? Pero hay que cantar antes de irnos. Es apropiado porque tenemos que alabar a nuestro Creador, a nuestro Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cantemos. Número 106.2. Salvador, si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, si ya fuera hoy, su iglesia cambiada está, con vestidura en resplandor, y el saber de su paz. Si ya fuera hoy, gloria, gloria, por su sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronal de rey. Gloria, gloria, se la preparar. Cristo viene otra vez a desatar. Si ya fuera hoy, llegarás de santo se verá. Si ya fuera hoy, todos los gustos con Cristo irán. Arrebatados por su Señor, cuando esta gloria llegará. Si ya fuera hoy, gloria, gloria, por su sin fin traerá. Gloria, gloria, corona de rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo
Cristo viene otra vez. Y sabemos que vendrá su regresará hoy. Todos velando con gozo y paz, si regresara hoy. Multiplicadas señales hay, en el oriente se ve el amor. Ya va a cerrar el tiempo está, o si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozos y fe traerán. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la cita preparada. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Bendito Padre Celestial, gracias por estar conmigo en esta sesión y con los otros que están escuchando este tema. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Bendice a los pobres, bendice, Señor, bendice a los enfermos también, Señor. Ahora te pido, Señor, que nos acompañes en esta noche hasta el nuevo amanecer, hasta el día siguiente, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, antes que me vaya, les quiero invitar al templo. Como no los estoy, casi no pongo, por falta de tiempo no pongo la dirección en la pantalla como lo hacía antes, sino que yo mismo hago la invitación antes de cerrar la sesión. Estamos en el templo está del Evangelio Eterno de Glendale. El website es www.elevangelioeterno.com, www.latintv.com. La dirección del templo es 1130 Roberta Avenue, Glendale, California 91201, y son bienvenidos todos los sábados de 9:30 en adelante y los miércoles 7:30 y los viernes 7:30, ¿verdad? Acompáñenos en esos días de culto, están invitados, traigan familia, por favor, y estudien la palabra de Dios con nosotros allí. Los sábados ahí tenemos maestros buenos que dan estudio bíblico, tenemos a una hermana que se llama Blanca y tenemos a otros más maestros que les puede dar un buen estudio bíblico allí. Si usted quiere seguir estudiando conmigo, puede meterse a mi canal de YouTube, hay mucho estudio bíblico allí. Ahí tengo en orden un folder, tengo el Mateo 24, señales de fin, que es presentado por Stephen Board, pero yo vengo y les leo el material, ¿verdad? Incluso hay una clase de Pastor Board oficial en Secret and Seal para que ustedes puedan tomar también. Hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y están invitados al templo. Pero si gustan tomar más clases conmigo, ahí está en YouTube. Yo siempre voy a estar poniendo clases cada semana, 2 veces por semana, y incluyendo, vamos a terminar la que estamos leyendo hoy en día. Pero sí, de todos modos les invito al templo. Y si ya hay algunas personas que ya han visto un montón de mis videos, quiere decir que ya tienen la enseñanza casi completa. Hemos enseñado el santuario, hemos explicado Apocalipsis 13 varias veces, Apocalipsis 17 le hemos explicado varias veces. Hemos dado un mensaje, parece que hay un mensaje de amor por ahí metido, del amor de Cristo, de la salvación. Casi no hay muchos de esos porque estamos estudiando las profecías por los acontecimientos que están pasando hoy en día. Los manda el Señor a estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis porque todo lo que está pasando ahorita es cumplimiento del libro de Daniel y Apocalipsis. Por eso es que estamos estudiando más seguido ese tema, ¿verdad? Bueno, Dios me los guarde y Dios me los bendiga y Maranatha, Cristo viene pronto y listos para la siguiente clase o la siguiente lectura en unos días. Chao, bye.